La lluvia golpeaba sin piedad los cristales del Hospital General de la Ciudad de México cuando dos pequeñas siluetas aparecieron en la entrada principal. Eran las 11:40 de la noche, y el eco de sus pasos descalzos resonaba como latidos perdidos en los pasillos fríos y blancos. Los gemelos no tendrían más de 8 años, quizás menos. Sus ropas empapadas se pegaban a sus cuerpos frágiles como una segunda piel transparente, y sus ojos brillaban con esa mezcla devastadora de miedo y esperanza que solo tienen los niños que han visto demasiado mundo para su edad. El doctor millonario estaba terminando su guardia nocturna cuando los vio. Santiago Herrera había operado durante 14 horas consecutivas, salvando 3 vidas esa misma jornada, pero algo en la imagen de esos dos pequeños lo detuvo en seco. Había algo diferente en ellos, algo que no podía explicar con palabras. Uno de los gemelos, el de cabello más claro, sostenía la mano de su hermano con una fuerza que parecía desafiar al mundo entero. El otro, de ojos más profundos, llevaba algo escondido bajo su camisa rota. ¿Qué hacían dos niños solos, en un hospital a esa hora? ¿De dónde venían? ¿Por qué sus miradas parecían cargar con secretos más grandes que sus propios cuerpos? La enfermera de turno se acercó a ellos con esa mezcla de compasión y protocolo que caracteriza a quienes trabajan con el dolor humano todos los días. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, el gemelo de ojos profundos habló con una voz que sonaba como cristal quebrado. Señora, mi hermano tiene mucha hambre. Yo también. ¿Nos puede dar algo de comer? Prometemos no molestar. Las palabras cayeron en el silencio del hospital como gotas de lluvia sobre tierra seca. El doctor millonario sintió que algo se movía en lo más profundo de su pecho, esa sensación familiar que lo transportaba instantáneamente a sus propios 8 años, cuando él también había conocido el sabor amargo del hambre y la frialdad de las instituciones. Se acercó lentamente, con esa elegancia natural que lo caracterizaba incluso después de las jornadas más extenuantes. Su presencia imponía respeto, pero su mirada era pura ternura. ¿Cómo se llaman, pequeños? Los gemelos se miraron entre sí, como si hubieran ensayado esa pregunta 1000 veces. El de cabello claro respondió primero: yo soy Mateo, y él es Matías. Somos gemelos, pero no idénticos. Matías come menos que yo porque dice que así yo puedo crecer más fuerte, añadió Mateo, y esas palabras contenían una verdad tan pura y desgarradora que el doctor sintió como se le formaba un nudo en la garganta. ¿Qué clase de amor fraternal podía existir entre dos niños que habían aprendido a dividir el hambre como si fuera el tesoro más preciado del mundo? El doctor millonario se arrodilló frente a ellos, colocándose a su altura. En ese momento, en esa posición vulnerable, Santiago Herrera no era el cirujano más brillante de la ciudad, ni el hombre que había amasado una fortuna ayudando a los más poderosos. Era simplemente un hombre recordando su propia infancia rota. ¿Tienen familia, Mateo y Matías? La pregunta flotó en el aire como una mariposa herida. Matías, el de ojos profundos, apretó más fuerte lo que llevaba escondido bajo su camisa. Su hermano Mateo bajó la mirada y comenzó a dibujar círculos imaginarios en el suelo con su pie descalzo. Teníamos una mamá, susurró Matías. Finalmente, pero se fue al cielo hace 3 lunas. Nos dijo que siempre nos cuidáramos el uno al otro, que éramos como 2 mitades de la misma alma. Y papá nunca existió realmente, completó Mateo con una madurez que helaba la sangre. Mamá decía que éramos sus milagros gemelos, que habíamos llegado para llenarse el corazón vacío. El doctor sintió como esas palabras resonaban en sus propios recuerdos. Él también había conocido la ausencia de una figura paterna. Había crecido con el eco constante de preguntas sin respuesta sobre su origen, sobre por qué había sido abandonado en las puertas de un orfanato, cuando apenas tenía 6 meses de vida. ¿Cómo era posible que dos niños tan pequeños pudieran expresar verdades tan universales sobre el abandono y el amor fraternal? ¿Dónde han estado viviendo desde entonces?, preguntó el doctor, aunque una parte de él ya temía la respuesta. Los gemelos intercambiaron otra de esas miradas cargadas de complicidad y secretos. Matías finalmente sacó lo que llevaba escondido bajo su camisa. Era una pequeña libreta de papel gastado,
con las páginas amarillentas por la humedad y el tiempo. La abrió con el cuidado de quien maneja el tesoro más valioso del universo. Mamá nos dejó esto, dijo con voz temblorosa. Aquí escribió todos los lugares seguros de la ciudad. Lugares donde podíamos dormir sin que nos molestaran. Lugares donde a veces las personas buenas dejan comida. Lugares donde podíamos lavar nuestras ropas. El doctor tomó la libreta con manos temblorosas. Cada página contenía la letra delicada de una madre que sabía que se estaba muriendo y había decidido mapear la supervivencia de sus hijos con la precisión de una cartógrafa del amor. Había direcciones de albergues, horarios de comedores comunitarios, nombres de personas que podrían ayudarlos, e incluso pequeños dibujos que indicaban dónde encontrar agua potable o refugio durante las tormentas. Banco de la Plaza Central. Martes y viernes, 3 p.m. La señora Rosa reparte tortas. Iglesia de San Francisco domingos, después de misa. El padre Miguel siempre guarda algo para los niños hambrientos. Estación del metro línea 3 en invierno. El aire caliente sale por las rejillas del piso. Cada anotación era un acto de amor desesperado, el último regalo de una mujer que había transformado su propia agonía en un manual de supervivencia para los seres más importantes de su vida. ¿Qué clase de amor maternal puede crear una guía tan detallada para navegar la crueldad del mundo cuando ya no estarás ahí para proteger a tus hijos? El doctor cerró la libreta y la devolvió a Matías con el mismo cuidado reverencial con que se maneja una reliquia sagrada. En ese momento, entendió que estos niños no habían llegado al hospital por casualidad. Habían llegado porque su madre, desde algún lugar más allá de la muerte, había guiado sus pasos hasta él. ¿Han comido algo hoy?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta al ver la palidez de sus rostros. Compartimos medio pan esta mañana, respondió Mateo. Matías me dio su mitad porque dice que yo corro más rápido y necesito más energía para cuidarnos a los dos. Eso no es cierto, protestó Matías con una sonrisa débil pero genuina. Mateo me da siempre su mitad porque dice que yo pienso mejor y necesito fuerzas para leer el cuaderno de mamá. Era imposible determinar cuál de los dos mentía por amor al otro, o si ambos estaban diciendo la verdad sobre sus sacrificios mutuos. Lo que sí era evidente era que estos niños habían desarrollado un sistema de supervivencia basado en el amor más puro y desinteresado que el doctor había presenciado jamás. Sin decir palabra, Santiago se dirigió a la cafetería del hospital. Sabía que a esa hora estaría cerrada, pero también sabía que María Elena, la encargada de cocina, siempre dejaba algunas porciones guardadas para las emergencias. Regresó con 2 platos humeantes de sopa de pollo, pan fresco y 2 vasos de leche tibia. Los gemelos miraron la comida como si estuvieran viendo una aparición. Sus manos temblaron al tomar las cucharas, y el doctor notó que comían con una lentitud deliberada, saboreando cada bocado como si fuera el último de sus vidas. Matías siempre come más despacio, explicó Mateo entre cucharadas. Dice que así la comida dura más tiempo en el estómago. Y Mateo siempre habla mientras come, respondió Matías con una sonrisa pequeña pero luminosa. Dice que así olvida que tiene hambre. El doctor los observaba comer y sentía como algo fundamental se transformaba en su interior. Durante años, había operado los cuerpos más importantes de la ciudad, había acumulado riqueza, reconocimiento, poder, pero nunca había experimentado la sensación de completitud que estaba sintiendo en ese momento, viendo a 2 niños hambrientos descubrir la seguridad temporal de un plato de comida caliente. Cuando había dejado de ver la riqueza real del mundo, cuando había comenzado a buscar significado en lugares donde nunca podría encontrarlo. Cuando terminaron de comer, los gemelos se miraron nuevamente con esa complicidad silenciosa que parecía ser su lenguaje secreto. Matías volvió a abrir la libreta de su madre y la colocó sobre la mesa frente al doctor. Señor doctor, dijo, con una seriedad que contrastaba con su edad, queremos regalarle algo, pero no tenemos dinero ni cosas bonitas, añadió Mateo rápidamente. Solo tenemos esto. Matías pasó las páginas hasta llegar al final de la libreta. Ahí, en la última hoja, había un dibujo hecho con lápiz gastado. Era la figura de un hombre de bata blanca,
con las manos extendidas hacia dos niños pequeños. Debajo del dibujo, con la letra temblorosa de alguien que recién aprendía a escribir, decía: para el doctor bueno que nos dio de comer cuando teníamos mucha hambre. Lo hicimos esta semana, explicó Mateo. Matías soñó que íbamos a conocer a un doctor muy bueno, y yo soñé que ese doctor tenía ojos tristes como los nuestros. Mamá nos enseñó que cuando dos personas sueñan lo mismo, es porque el universo está tratando de decirnos algo importante, completó Matías. El doctor tomó el dibujo con manos que temblaban imperceptiblemente. En esa imagen simple, creada, con la inocencia de dos niños que habían transformado su dolor en esperanza, encontró reflejada toda su propia historia, los ojos tristes que habían mencionado, la soledad disfrazada de éxito, la búsqueda constante de un propósito que trascendiera la acumulación de logros materiales. ¿Cómo era posible que dos niños hambrientos hubieran logrado ver a través de todas sus máscaras y llegar directamente a la esencia de quien realmente era? En ese momento, el doctor millonario tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de 3 vidas. Se levantó de la silla y se dirigió al teléfono de la recepción. Marcó el número de su asistente personal, Elena Rodríguez, quien había trabajado con él durante más de 10 años y conocía mejor que nadie su verdadera naturaleza. Elena, sé que es muy tarde, pero necesito que hagas algo urgente. Prepara 2 habitaciones en mi casa, las del segundo piso que dan al jardín. Compra ropa para 2 niños de 8 años, talla aproximada, pequeña, muy pequeña. Compra también juguetes, libros, todo lo que creas que 2 niños podrían necesitar para sentirse en casa. Doctor Herrera, ¿está todo bien?, preguntó Elena con la preocupación genuina de quien conoce a su jefe como a un hermano mayor. Todo está mejor que bien, Elena. Por primera vez en muchos años, todo está exactamente como debe estar. Cuando regresó junto a los gemelos, encontró que se habían quedado dormidos uno contra el otro en las sillas de la sala de espera. Mateo tenía su brazo protegiendo a Matías, y Matías sostenía la libreta de su madre contra su pecho como un escudo sagrado. Sus respiraciones se habían sincronizado, creando una melodía suave que parecía llenar todo el hospital con una paz que el doctor no había sentido jamás. Los cargó con el cuidado de quien maneja lo más frágil y valioso del mundo. Mateo despertó por un momento y lo miró con ojos somnolientos. ¿Nos va a llevar a la cárcel de niños?, preguntó con una voz tan pequeña que parecía venir de muy lejos. No, pequeño, los voy a llevar a casa. ¿A su casa? A nuestra casa. Mateo sonrió y volvió a cerrar los ojos, murmurando algo que sonaba como gracias, doctor bueno, antes de volver a sumergirse en el sueño. Durante el trayecto a su residencia en las lomas de Chapultepec, el doctor Santiago Herrera reflexionó sobre los giros impredecibles del destino. Esa mañana había despertado como todos los días de los últimos 15 años, exitoso, solitario, y con una sensación constante de que algo fundamental faltaba en su vida. Esa noche regresaba a casa con 2 niños que habían llegado a él como mensajeros de una verdad que había estado buscando sin saberlo. Su mansión, que siempre le había parecido demasiado grande y silenciosa, de pronto se transformó en algo con propósito. Elena había cumplido con su eficiencia habitual, las habitaciones estaban preparadas, con camas individuales pero lo suficientemente cerca para que los hermanos pudieran verse el uno al otro al despertar. Había ropa nueva, libros infantiles, y hasta unos osos de peluche que parecían estar esperando para convertirse en los guardianes de los sueños de Mateo y Matías. Los acostó con el cuidado de un padre primerizo. Matías despertó brevemente cuando el doctor lo arropaba y le susurró: «Doctor Santiago, ¿usted también era un niño solo?». La pregunta lo tomó completamente desprevenido. ¿Cómo podía un niño de 8 años tener esa capacidad de percepción tan aguda? Sí, Matías, yo también fui un niño solo, ¿y por eso tiene ojos tristes como nosotros? Supongo que sí. Matías sonrió con esa sabiduría inexplicable que a veces tienen los niños que han vivido demasiado para su edad. Mamá decía que las personas con ojos tristes entienden mejor el corazón de otros niños con ojos tristes.
Decía que por eso el universo los pone en el mismo camino. Tu mamá era muy sabia, pequeño. ¿Doctor Santiago? Sí. ¿Mañana vamos a seguir teniendo hambre? La pregunta cayó como un rayo en la oscuridad de la habitación. El doctor se arrodilló junto a la cama y tomó la pequeña mano de Matías entre las suyas. No, Matías, nunca más van a tener hambre, te lo prometo. ¿Y Mateo tampoco? Mateo tampoco. Usted nos lo promete de verdad, como prometen las mamás. Te lo prometo como lo prometen las mamás, los papás, y todos los que aman de verdad. Matías cerró los ojos con una sonrisa de paz que parecía iluminar toda la habitación. En la cama de al lado, Mateo murmuró en sueños, gracias, papá Santiago. Esas dos palabras, papá Santiago, resonaron en el corazón del doctor, como las campanas de una catedral anunciando un nuevo amanecer. Nunca había experimentado la paternidad, nunca había considerado seriamente la posibilidad de formar una familia. Su vida había estado completamente dedicada a la medicina, al éxito profesional, a construir una fortuna que ahora se revelaba vacía de significado real. Pero en ese momento, escuchando a un niño llamarlo papá por primera vez en su vida, entendió que había encontrado su verdadero propósito. No era salvar vidas en el quirófano, aunque eso seguiría haciéndolo. No era acumular riqueza, aunque eso le daría los medios para cumplir su nuevo objetivo. Su verdadero propósito era ser el padre que estos niños necesitaban, y que él mismo había necesitado desesperadamente cuando tenía su edad. Los meses siguientes fueron una revolución completa en la vida de los tres. Los gemelos se adaptaron a su nueva realidad con la resiliencia extraordinaria que solo tienen los niños, que han conocido la adversidad real. Mateo descubrió una pasión por los libros de aventuras y comenzó a soñar con ser explorador. Matías mostró una habilidad natural para el dibujo y llenó las paredes de la casa con retratos de su nueva familia, él, su hermano, y el hombre que había llegado a su vida como un ángel disfrazado de doctor. El doctor Santiago modificó completamente sus horarios de trabajo para estar presente en todos los momentos importantes de sus hijos. Los llevaba al colegio por las mañanas, los ayudaba con las tareas por las tardes, y por las noches les leía cuentos hasta que se quedaban dormidos. Descubrió que la paternidad no era solo dar amor, sino también recibirlo de formas que nunca había imaginado. Pero la verdadera revelación llegó 6 meses después, en una tarde lluviosa muy similar a aquella noche en que se habían conocido. Matías había estado más callado de lo usual durante varios días. El doctor notó que pasaba mucho tiempo mirando por la ventana, con esa expresión pensativa que a veces adoptaba cuando algo profundo ocupaba su mente. Finalmente, una tarde después de la escuela, se acercó a Santiago con la libreta de su madre en las manos. Papá Santiago, dijo con esa seriedad que lo caracterizaba, necesito contarle algo muy importante. Se sentaron en el estudio, el mismo lugar donde el doctor solía revisar casos médicos complejos, pero que ahora se había convertido en el espacio sagrado para las conversaciones importantes con sus hijos. ¿Qué pasa, mi amor? Matías abrió la libreta de su madre, y pasó las páginas hasta llegar a una que el doctor nunca había visto antes. Estaba pegada con cinta adhesiva al final del cuaderno, como si hubiera sido añadida después de completar el resto. Mamá escribió esto para cuando llegara el momento adecuado, dijo Matías con voz temblorosa. Me dijo que yo sabría cuándo. Era ese momento. En la página, con la letra cuidadosa de Carmen, así se llamaba la madre de los gemelos, había un texto que haría tambalearse todo lo que el doctor creía saber sobre su propia historia. Para el doctor que cuidará a mis hijos cuando yo ya no esté, no es casualidad que mis niños hayan llegado hasta usted. He estado buscándolo durante 8 años, desde el día en que nacieron. Usted es Santiago Herrera, nacido el 15 de abril de 1985 en el Hospital General de la Ciudad de México. Fue dejado en el orfanato San José cuando tenía 6 meses de edad. Su madre se llamaba Isabel Herrera, y era mi hermana mayor. Santiago, usted es el tío de Mateo y Matías. Ellos son sus sobrinos de sangre. Isabel murió en un accidente, cuando usted tenía 6 meses. Yo era muy joven entonces, apenas una adolescente, y no pude cuidarlo.
Durante todos estos años, he cargado con la culpa de no haber luchado más por mantener unida a nuestra familia. Cuando supe que me estaba muriendo, decidí que mis hijos tenían que encontrarlo. Ellos merecían conocer al único familiar que les quedaba en el mundo, y usted merecía conocer a los únicos familiares que le quedaban a usted. Los he criado, hablándoles de su tío Santiago, el doctor brillante que salvaba vidas. Les he enseñado a reconocerlo por las fotos que conseguí de usted en los periódicos cuando se graduó de medicina. Matías tiene su misma forma de fruncir el ceño cuando piensa, y Mateo tiene su misma sonrisa cuando está genuinamente feliz. Perdóneme por no haber tenido el valor de buscarlo antes. Perdóneme por haber tardado tanto en reunir a nuestra familia, pero confío en que cuando lea esta carta, entenderá que todo ha sucedido en el momento exacto en que tenía que suceder. Cuide a mis niños como sé que los cuidará, ámalos como sé que los amará, y permítales amarlo a usted como el padre que siempre merecieron y como el hermano que Isabel habría querido que fuera para ellos. Con todo mi amor y mi gratitud eterna, Carmen Herrera Morales, su hermana. El silencio que siguió a la lectura de esa carta fue ensordecedor. El doctor Santiago sintió como si el mundo entero hubiera dejado de girar por un momento. Todo encajaba perfectamente. La conexión instantánea que había sentido con los niños, la sensación de familiaridad, la forma en que se habían adaptado tan naturalmente a vivir juntos. ¿Cómo era posible que el destino hubiera tejido una red tan perfecta para reunir a una familia que había estado separada por circunstancias ajenas a su voluntad? Matías logró articular finalmente, con la voz quebrada por la emoción. Sí, tío Santiago, ¿sabías esto desde el principio? Mamá me dijo que usted era nuestro tío, pero que no lo sabía. Me dijo que cuando llegara el momento, cuando sintiera que éramos realmente una familia, podría contárselo. ¿Y Mateo lo sabe? Mateo sabe que usted es especial, pero no sabe por qué. Yo quería contárselo primero a usted. El doctor abrazó a Matías con una intensidad que contenía 8 años de búsqueda inconsciente, 8 años de sentirse incompleto sin saber por qué, 8 años de éxito profesional que nunca había logrado llenar el vacío de no tener familia. ¿Tío Santiago? Sí, mi amor, ¿está feliz de saber que somos familia de verdad? Estoy más feliz de lo que las palabras pueden expresar, Matías. Y ahora va a querer a Mateo igual que antes, aunque no sepa todavía que somos primos. Los voy a querer a ustedes dos igual que siempre, para siempre, sin importar nada más en el mundo. Esa noche, cuando llegó Mateo de su clase de fútbol, Santiago y Matías le contaron la verdad sobre su historia familiar. La reacción de Mateo fue exactamente la que cabía esperar de un niño de 8 años que acababa de descubrir que su vida era aún más mágica de lo que había imaginado. Entonces somos primos. Y tío Santiago es realmente nuestro tío, como en los cuentos donde las familias se reencuentran después de muchas aventuras, exactamente como en los cuentos, Mateo. ¿Eso significa que podemos quedarnos para siempre? Eso significa que éramos familia desde antes de conocernos, y que vamos a ser familia para toda la vida. Los tres se abrazaron en el sillón de la sala, creando una imagen que parecía haber estado esperando años para completarse. En ese momento, el doctor Santiago Herrera entendió que su vida había estado siguiendo un plan perfecto desde el principio. Cada decisión que había tomado, cada éxito que había alcanzado, cada momento de soledad que había experimentado, todo había sido parte de un camino que lo llevaría inevitablemente hasta esa tarde lluviosa cuando dos niños hambrientos aparecieron en su hospital. Los meses que siguieron fueron de una felicidad tan completa que a veces Santiago temía que fuera demasiado perfecta para ser real. Los gemelos florecieron en su nueva vida como flores que finalmente habían encontrado el suelo adecuado para crecer. Mateo desarrolló una personalidad extrovertida y aventurera, siempre inventando juegos nuevos y llenando la casa de risas. Matías se convirtió en el artista de la familia, creando obras de arte que Santiago guardaba como tesoros invaluables. Pero la transformación más profunda fue la del propio Santiago. El hombre solitario y exitoso que había sido se convirtió en un padre dedicado que encontraba en cada sonrisa de sus hijos una razón para celebrar la vida. Su trabajo en el hospital adquirió un significado nuevo,
Ya no operaba solo para demostrar su habilidad, sino para regresar cada día a casa con historias que contar a Mateo y Matías sobre las vidas que había salvado. Un año después de esa revelación familiar, en el aniversario de la noche en que se conocieron, Santiago decidió crear una nueva tradición. Preparó una cena especial e invitó a los gemelos a acompañarlo al jardín después de comer. Mateo, Matías, dijo mientras encendía unas velas que había colocado alrededor de una pequeña placa conmemorativa que había mandado hacer. Quiero que hagamos algo especial para recordar a su mamá y a mi hermana Isabel. La placa decía, para Carmen e Isabel Herrera, dos mujeres extraordinarias que tejieron con amor los hilos del destino para reunir a nuestra familia. ¿Cree que mamá puede vernos desde el cielo?, preguntó Mateo. Estoy seguro de que puede vernos, y estoy seguro de que está feliz de ver que somos una familia, y la mamá de usted también nos puede ver, añadió Matías. Tu abuela Isabel también nos puede ver, y estoy seguro de que está orgullosa de los nietos maravillosos que tiene. Esa noche, mientras arropaba a los gemelos como había hecho cada noche durante más de un año, Santiago reflexionó sobre el milagro extraordinario que había sido su vida. Había tardado 35 años en entender que la riqueza real no se medía en pesos ni en reconocimientos profesionales, sino en la capacidad de amar y ser amado sin condiciones. Tío Santiago, murmuró Mateo en la oscuridad. Sí, mi amor, cree que hay otros niños como éramos nosotros, que necesitan encontrar a sus familias. La pregunta despertó algo poderoso en el corazón de Santiago. Al día siguiente, comenzó a trabajar en un proyecto que se convertiría en su legado más importante, la Fundación Herrera para la Reunificación Familiar, una organización dedicada a reunir a niños perdidos con sus familias, y a crear nuevas familias para aquellos que no tenían a dónde regresar. Mateo y Matías se convirtieron en los embajadores más jóvenes de la fundación, compartiendo su historia con otros niños y familias, demostrando que los milagros existen cuando el amor encuentra la forma de vencer todas las barreras. Años después, cuando los gemelos ya eran adolescentes exitosos y felices, Santiago seguía recordando aquella noche lluviosa como el momento en que su vida realmente comenzó. Había aprendido que a veces las bendiciones más grandes llegan disfrazadas de las circunstancias más difíciles, y que el amor verdadero siempre encuentra la forma de completar los círculos que el destino ha dejado abiertos. En su oficina del hospital, Santiago guardaba 3 tesoros que resumían toda su historia: el dibujo original que los gemelos le habían regalado aquella primera noche, la libreta de supervivencia de Carmen con la carta que había cambiado su vida, y una fotografía de los 3 tomada en su primer día del padre oficial, donde se podía ver la felicidad más pura reflejada en 3 pares de ojos que ya no estaban tristes, porque al final, Santiago Herrera había aprendido la lección más importante de todas, que no importa cuánto tiempo pases buscando tu lugar en el mundo, cuando finalmente encuentras a tu familia verdadera, entiendes que el hogar nunca fue un lugar, sino las personas que te aman exactamente como eres, y a quienes tú amas con la misma intensidad infinita. Y cada noche, al escuchar las respiraciones tranquilas de Mateo y Matías durmiendo en las habitaciones de al lado, el doctor millonario sonreía sabiendo que los niños hambrientos que habían entrado a su hospital aquella noche lluviosa no solo habían encontrado comida para sus cuerpos, sino que habían alimentado para siempre el alma de toda una familia que había estado esperando años para completarse.